Dentro de tu sistema operativo Linux vas a tener o vas a contar justamente con tres tipos de usuario. Los primeros son como tal los usuarios del sistema, que son los que se necesitan para que se pueda trabajar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, como sabrás, tiene que haber aplicaciones ejecutándose en segundo plano, es decir, que tú no las puedes ver para que el sistema funcione correctamente. E inclusive, si tú quieres prender algún servicio, como un servidor web, pues necesitas prender estos justamente servicios en segundo plano. A estos se le conocen como demonios. Ahora, una parte interesante de todo esto es que tus máquinas justamente Linux ya van a tener muchos usuarios por defecto y estos son para que funcione correctamente o para alguna aplicación como lo puede ser ese servidor web o un servidor de bases de datos. Entonces, esos son usuarios del sistema. Vamos a revisar cómo justamente van de un número hasta otro o con un identificador determinado de un número hasta otro del límite, dependiendo de qué sistema trate. También vamos a tener nuestros usuarios normales, los que siempre estamos manejando. Un ejemplo de ello es el usuario Kali. Otro ejemplo, pues podría ser que si tú en un futuro, tomando la clase justamente de cómo crear usuarios, decides crear un usuario con tu nombre, por ejemplo, Rupert, pues puedes entrar como el usuario Rupert y estos van a tener igual su propio identificador partiendo de un número determinado hasta otro. Y por otro lado, tenemos un usuario único que es el superusuario o el usuario root. Esto justamente en Windows los vendríamos a comparar como el usuario administrador. Es aquel que tiene poder sobre todo. En Linux vamos a tener muy entendido que este usuario debe ser manejado por el administrador como tal. Si es tu propio sistema, no tengas miedo en usarlo, pero sí ten muy en cuenta que pues cosas que hagas con root pues pueden llegar a alterar ahora sí a tu sistema. Una de las cosas que vamos a entender justamente es esto que te acabo de mencionar de todos esos números. Bueno, aquí en nuestra terminal vamos a pasar a leer ese archivo que hemos estado trabajando, que es el cat etc passwd. Si te das cuenta, nos salen un montón de letras que parecieran no tener sentido, pero todo esto realmente se puede explicar o lo puedes entender de manera más sencilla. Fíjate en la estructura de cada uno de estos y que siempre están partiendo por un nombre y le siguen unos puntos y algunas cosas extras. Esto se explica de la siguiente manera o se entiende de la siguiente manera. El primer dato que vamos a ver es el nombre del usuario. El segundo dato indica la contraseña y mucho ojo aquí, la contraseña no quiere decir que va a estar en texto plano y entiéndase por texto plano cualquier cosa que tú puedas entender fácilmente. ¿A qué me refiero? Un ejemplo de esto es que si tu contraseña es PES123, pues tú podrías leer PES123. Eso no se trata, sino que en este sistema operativo, la X quiere decir que tu contraseña se encuentra justamente dentro de este sistema, pero tras un proceso de cifrado. En este caso se le conoce como un hash y se encuentra hasheada. Una parte interesante aquí es que muchos de los ciberatacantes, que recordemos que justamente cuando actúan están tratando de obtener todos los datos que puedan pues dañar al servidor o a la empresa que tenga un servidor, pues justamente imaginemos que este servidor que tiene una empresa es Linux, pues van a buscar este tipo de rutas para saber o conocer qué usuarios hay. Y si la contraseña está dentro del sistema, pues ellos la pueden ver. Pero dijimos que no se puede hacer como tal en texto plano. Pues, ¿cómo se puede manejar? Bueno, para nosotros ver nuestras propias contraseñas, primero tenemos que anteponer el comando sudo, porque necesitamos hacer esto como superusuario. Entonces vamos a poner sudo justamente y ahora vamos a escribir shadow. Vamos a esperar, nos va a pedir la contraseña que viene por defecto y aquí ya nos muestra justamente todas las contraseñas. Estas contraseñas están hasheadas, a esto se refiere. Por ejemplo, una contraseña que podría ser algo como QWERTY123 podría lucir de esta manera. Aquí el proceso que ustedes tienen que hacer es justamente utilizando herramientas para poder realizar el proceso inverso y saber qué es lo que dice esta contraseña cifrada. Y esas herramientas, afortunadamente, se encuentran justamente dentro de tu propio Kali, como lo pueden ser John y Hashcat. Ahora, volviendo al tema, vamos a recordar que estamos hablando de que es importante entender el cómo está formado este archivo y qué líneas lo componen. Pues bueno, la primera línea, como hablábamos, es el usuario, la segunda indica si la contraseña está dentro del sistema y está hasheada, y lo siguiente es el ID del usuario. Una nota importante aquí.
En los sistemas Debian que nosotros por lo general manejamos, que de hecho recordemos que Kali Linux está hecho sobre Debian, se va a utilizar un ID del usuario a partir del 1000 para los usuarios que nosotros inventemos o los usuarios comunes. Si nos vamos aquí nos vamos a dar cuenta de esto. El primer usuario registrado es Kali. Entonces tenemos Kali y a partir de ahí pues vamos a empezar con el siguiente usuario que va a tener el ID 1001, el siguiente usuario que va a tener el 1002. Mientras tanto, de justamente el 1000 para abajo, es decir, del 999 para abajo, va a ser para usuarios del sistema. Si nos damos cuenta y nos ponemos a leer, aquí vemos que tienen un ID de 103, de 100, de 30, de 6, de mucho menos. Y también una parte interesante es que el usuario root va a tener un ID de 0. Entonces, si nosotros estamos buscando el usuario con ID 0, estamos buscando el usuario con permisos de administrador o el usuario administrador por su defecto, que es root. Ahora, vámonos de nuevo hacia abajo para continuar con esta parte. Una vez sabiendo justamente el ID del usuario, también estos cuentan con un ID del grupo que por lo general suele ser el mismo. Más adelante vamos a entender qué es esto de los grupos. Ahora, información del usuario. Cuando ustedes estén registrando un usuario, se van a dar cuenta que pueden poner cosas como desde su correo, una compañía en la que trabaje o alguna nota extra. Esa información es la que se visualizaría en este momento aquí, pero algunos de aquí pues no lo van a tener justamente y por eso hay dos puntos vacíos. Entonces, si volvemos a analizar o hacemos la comparativa, justamente después de lo que es el ID de grupo, tendría que venir la información, la cual no está presente aquí porque nosotros como tal no registramos a este usuario y además quien lo haya registrado o como se registró en el sistema, en el caso de los usuarios del sistema, pues no traen una información extra. Lo que le sigue es la carpeta personal. Recordemos que los usuarios van a tener una carpeta personal donde van a tener sus carpetas como escritorio, descargas, etc. Y justamente estas las podemos visualizar aquí. Por ejemplo, para el usuario Kali, su carpeta personal es Home Kali. Para el usuario PWN es Home PWN. Y justamente por último viene el tipo de shell que se maneja. Recuerden, la shell no es más justamente que el programa que se encarga de interpretar comandos. De hecho, aquí podemos tener una lista de shells que vamos a proceder a leer después y ahí se van a dar cuenta que hay muchas más, además de ZSH o de bash. Por ejemplo, si yo quisiera confirmar algo, pondría justamente aquí ID que me puede ayudar para saber información del usuario en el cual me encuentro y si se dan cuenta me dice que mi user ID es de 1000 y es el usuario Kali y si quiero comprobar la información justamente de que estoy corriendo algún tipo de shell, pues basta con poner echo, símbolo de pesos y 0. Aquí me está diciendo que yo estoy utilizando userbin ZSH o que estoy utilizando por defecto la shell ZSH. Y si yo me regreso de nuevo a leer el cat passwd, pues me voy a fijar que justamente aquí viene configurado que yo estoy utilizando ZSH. Esa es la manera en que nosotros vamos a poder leer todo esto. Después de esto, espero que te haya servido como experiencia para entender cómo es la gestión o cómo a futuro vas a manejar la gestión de usuarios y grupos. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente clase.